investigación-creación en Colombia es relativamente nuevo, más o menos desde el 2017, 2018, pero realmente el tema es mucho más antiguo. ¿Sí? Yo creería que aproximadamente desde los años 90 se está hablando del tema de la investigación-creación. De hecho, el antecedente más conocido, o donde, digamos, mayor se articula el actual concepto de investigación-creación, es la llamada triada epistemológica, que yo creo que ustedes lo han escuchado, que es la investigación para el arte, la investigación sobre el arte o la investigación a través del arte. En diseño, digamos, hay un homónimo que es la investigación para el diseño, investigación sobre el diseño o investigación a través del diseño. Haciendo un poquito de búsqueda en internet, encontré varios artículos en donde se habla de investigación para la arquitectura, investigación sobre la arquitectura e investigación a través de la arquitectura. Cambiando, la disciplina, sea arte, diseño o arquitectura, digamos que este es un mismo principio epistemológico, es decir, de cómo se entiende el conocimiento desde nuestras disciplinas, que es el mismo, sea para el arte, sea para el diseño o sea para la arquitectura. Entonces, cuando hablamos aquí de investigación para el arte, perfectamente podemos decir que es investigación para el diseño, para la arquitectura, o investigación sobre el arte es investigación sobre la arquitectura, o investigación a través del arte, hablamos de investigación a través de la arquitectura. Entonces, ¿pero qué significa eso? ¿Qué es este antecedente? Vuelvo y le repito, esto es como el precedente de la investigación-creación. Digamos que los primeros que hablaron sobre esta triada, es decir, de estos tres modos de hacer conocimiento desde nuestras disciplinas, fueron estos dos autores que están aquí. Los dos son profesores de la Royal School of Art de Londres. El primero que habló sobre estos temas es este señor Christopher Freiling, pero el que es más conocido en la literatura de nuestros medios es Bruce Asher, que es un profesor emérito de esta escuela, que empezó a hablar. Ellos eran, creo que, diseñadores gráficos, pero trabajaban desde el arte en los años 90, ¿no? Y ellos fueron los primeros que identificaron que cuando se hace investigación desde nuestras disciplinas, no es tan sencillo como decir que existe una única forma de hacer investigación, sino que existen tres modos diferentes de hacer investigación, y a esos tres modos de hacer investigación es lo que se le conoce como la triada epistemológica. Ya vamos a ver un poquito, digamos, cuáles son los enfoques con respecto a esta triada epistemológica. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente lo que dicen estos dos autores, Freiling y Archer, es que hay tres formas de hacer investigación, ya sea desde el arte, el diseño, la arquitectura, la música, y la primera de ellas es la que llaman investigación para el arte, porque es investigación para el ejercicio proyectual. ¿Qué entendemos nosotros como ejercicio proyectual? Básicamente es toda la investigación que se requiere para desarrollar un proyecto, ya sea de arquitectura, o un proyecto de diseño, o un proyecto de arte, o un proyecto de música, ¿sí? Es lo que ustedes posiblemente hayan escuchado como el ejercicio proyectual. No sé si aquí se utiliza ese término, pero cuando hablamos del ejercicio proyectual es ese proceso que llevamos a cabo para obtener un resultado, en este caso, pues puede ser una obra arquitectónica, puede ser una obra de arte, puede ser un objeto de diseño, pero en ese ejercicio proyectual, es decir, esa investigación que se requiere para obtener ese proyecto, para obtener la información necesaria para ese proyecto, eso se conoce como investigación para el arte, y en términos coloquiales es lo que nosotros denominamos como investigación proyectual. ¿Qué es la investigación proyectual? Es la investigación que ustedes hacen todos sus semestres en los talleres, ¿sí? Es decir, ustedes tienen, bueno, no conozco los talleres de arquitectura, pero digamos que, por ejemplo, el diseño, el primer taller donde se proyecta, es decir, donde se hacen ejercicios de diseño, es el taller de biónica, donde se toman formas orgánicas para desarrollar objetos, figuras, etcétera, etcétera. Objetos formales que provienen de la naturaleza para pasarlos a objetos de diseño. Entonces, esa investigación que ustedes hacen, por ejemplo, para convertir una forma orgánica que viene de un escarabajo determinado, esa investigación de cómo es el escarabajo, qué tipos de colores tiene, cuál es la forma, cómo se construye, cómo se puede modular, toda esa investigación requerida para obtener ese objeto final o esa obra arquitectónica final o esa obra de arte final se conoce como investigación proyectual. Todos los semestres
de sus talleres, de los talleres principales de arquitectura, ustedes hacen investigación proyectual, ¿sí? De hecho, dependiendo del taller, me imagino yo, por ejemplo, los talleres más de semestres superiores son más contextualizados, en donde tienen que ir a ver el terreno, el contexto, la obra social. Esa investigación requerida para desarrollar esa obra arquitectónica se conoce como investigación proyectual y es el primer modo de investigación que establece Christopher Freiling y Asher. Como se dan cuenta, se llama investigación para el arte o investigación para la arquitectura o investigación para el diseño, y es básicamente el ejercicio proyectual. Y lo que nos dice tanto Freiling como Asher es que la naturaleza del ejercicio creativo en el diseño, en la arquitectura y el arte viene desde los primeros semestres de formación, desde el primer momento en el que se está creando una obra arquitectónica o una obra artística, se hace una investigación. Es decir, la investigación es innata en nuestras disciplinas. Si uno no hace investigación para el desarrollo de un ejercicio proyectual, pues sencillamente el proyecto no sirve. Si usted hace una obra arquitectónica en donde no tiene en cuenta el terreno, o no tiene en cuenta pues algunos referentes arquitectónicos donde se va a poner la obra, pues sencillamente la obra va a quedar contextualizada. Igual ocurre en el arte, igual ocurre en el diseño. Entonces, esa investigación para el arte es la que ustedes realizan, o la que todos realizamos en nuestros ejercicios proyectuales diarios. Pero además de eso, Freiling y Asher identificaron que cuando obviamente el ejercicio académico, el ejercicio del diseño, de la arquitectura y del arte entra en el proceso académico de investigación o de identificación del objeto de investigación en nuestras disciplinas, se desarrolla otro tipo de investigación que es la que ellos denominan como investigación sobre el arte, o investigación sobre la arquitectura, o investigación sobre el diseño. Y básicamente, ¿a qué hacen referencia con este segundo tipo de investigación en nuestras disciplinas? Es esa investigación que es de carácter teórico. Entonces, esa investigación que viene, por ejemplo, todo lo que hace referencia a historia de la arquitectura, o a historia del arte, o a historia del diseño, hace parte de la investigación sobre el arte. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, una investigación sobre el Capañac, la antigua ruta inca, en donde no solamente se ve, digamos, el componente arquitectónico, sino también el componente histórico, el componente geográfico, toda esa investigación que tiene un carácter exclusivamente teórico, pero que versa sobre nuestra disciplina, es lo que se conoce como investigación sobre el arte, y digamos que coloquialmente le llamamos investigación teórica, ¿sí? Esa investigación es también propicia de nuestra disciplina, porque yo, por ejemplo, el Capañac, podría ser que los investigadores del Capañac todos sean antropólogos, ¿sí? Que es de hecho la mayoría de las disciplinas que cobija, por ejemplo, la investigación sobre el antiguo camino inca del Capañac, pero precisamente por su configuración arquitectónica y geográfica, no solamente requiere antropólogos y humanistas, sino posiblemente arquitectos. Y en esa medida se hace una investigación teórica desde nuestras disciplinas, ya sea yo como arquitecto, como diseñador o como artista, puedo tener una visión diferencial con respecto, por ejemplo, a un antropólogo sobre una obra arquitectónica que puede ser de carácter incaico o precolombino, bueno, lo que quiera que sea, ¿de acuerdo? Ese es el segundo tipo de investigación que, de acuerdo a estas dos personas, se puede hacer desde nuestras disciplinas. Y la tercera es la que se conoce como investigación a través del arte, o investigación a través del diseño, o investigación a través de la arquitectura. Y es básicamente el nivel de investigación en el cual se identifica una serie de preguntas de investigación, que es lo que yo quiero abordar como objeto de investigación, y utilizo la obra, en este caso la obra artística, la obra de diseño o la obra arquitectónica, como un medio para responder una pregunta de investigación o hacer una reflexión sobre un tema. Es decir, yo tomo como excusa la obra arquitectónica, la obra de diseño o la obra artística para explicar un tema o responder una pregunta de investigación. Por eso se llama investigación a través del arte, porque la finalidad, esto es lo más importante que dice Freiling y Asher, la finalidad de la investigación a través del arte no es la obra arquitectónica, no es la obra de arte, no es la obra de diseño. La finalidad es la reflexión que produce esa obra con respecto a unas preguntas de investigación o a una serie de reflexión que yo quiero hacer sobre el tema. Entonces, a partir de esta triada epistemológica, desde principios del siglo XX, sobre todo en los países anglo, particularmente en Canadá,
se desarrolló lo que se conoce como investigación-creación. Y aquí vienen dos vertientes enormes sobre el tema de la investigación-creación. Los canadienses, por ejemplo, que son los que más están desarrollados en este tipo de, digamos, de estructura epistemológica de cómo se entiende la investigación desde nuestras disciplinas, ellos dicen que la investigación-creación es todo esto. ¿Sí? Es decir, si yo hago investigación para el arte, o hago investigación teórica, o hago investigación a través del arte, con cualquiera de esas tres modalidades, yo estoy haciendo investigación-creación. Eso dicen los canadienses. Los británicos, los gringos y los anglosajones, que es donde nosotros normalmente copiamos prácticamente todo, tienen otra perspectiva en la cual dicen que investigación para el arte e investigación sobre el arte efectivamente son modalidades de investigación, pero que lo único que realmente cubre la investigación-creación es la investigación a través del arte, o la investigación a través del diseño, o la investigación a través del arquitectura. ¿Sí? Esas son las dos vertientes que existen. La gran pregunta que surge siempre es ¿cuál es el enfoque que tiene Colombia? Porque desde el año 2017, a través de unas mesas técnicas de investigación-creación que se hace con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde hace parte la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura, ACFA, la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Arte, ACOFARTES, y la Red Académica de Diseño, han estado creando este modelo de investigación que ya está avalado y aprobado por MinCiencias desde el año 2017, pero no es del todo claro en los documentos técnicos que crea el Ministerio si el enfoque es la investigación-creación es todo esto o solamente es de esta tercera sección. De acuerdo pues a lo que uno ha leído y a los enfoques que tiene con las personas que participaron en estas mesas de trabajo, la perspectiva del Ministerio de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia identificaría como investigación-creación solamente la investigación a través del arte. Es decir, cuando yo desarrollo una obra arquitectónica, o yo desarrollo una obra artística o una obra de diseño, no con la finalidad de crear la obra arquitectónica, sino con la finalidad de responder una serie de preguntas de investigación que están detrás, que se pueden explicar a través de esa obra. ¿Sí? Eso es lo que entendería en Colombia. Pero, dependiendo del enfoque, también yo puedo decir es que yo hago investigación-creación porque hago investigación teórica y hago investigación proyectual. Eso, vuelvo y repito, ya es una cosa que es como más, digamos, del menudeo académico, pero creería que para ser, digamos, supremamente estrictos, para Colombia solamente hay investigación-creación en este último modelo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Este antecedente de esta triada epistemológica se denomina hoy en día investigación-creación a la investigación a través de la arquitectura o a la investigación a través del arte. ¿Sí? Eso es lo que entenderíamos hoy en día como investigación-creación. Entonces, ¿qué es la investigación-creación? Esta es, digamos, una definición extraída de un documento de la Mesa Técnica de Investigación-Creación de MinCiencias del año 2021, y es básicamente un modo de investigación, pues no lo dice ahí, pero es de particular de nuestras disciplinas. Es decir, este es un modo de investigación que no es propio de la biología, no es propio de las humanidades, sino es propio de la arquitectura, el arte, el diseño, la música, las artes plásticas. Entonces es un modo de investigación particular de nuestras disciplinas que busca responder una pregunta de investigación por medio de una experiencia plástico-sensorial. Entonces miren que esto va conectado con la tercera modalidad, que es la investigación a través de la arquitectura. Es decir, ¿qué es lo que buscamos? No buscamos la obra arquitectónica, que haría parte de lo que se denomina como experiencia plástico-sensorial, sino buscamos responder una pregunta de investigación a través de la intervención o de la ejecución o de la implementación de esa obra arquitectónica. ¿Qué es una experiencia plástico-sensorial? ¿Qué es una experiencia plástico-sensorial? Básicamente una experiencia plástico-sensorial es todo ese producto resultado de nuestras disciplinas en el cual se convierte en lo que se denomina como un objeto epistémico. ¿Qué significa eso? Lo que dice este enfoque teórico ya de la investigación-creación es que las obras artísticas o los productos resultados de las disciplinas de nuestras áreas como artes, arquitectura, diseño, música, producen objetos epistémicos, es decir, objetos que tienen una carga cognitiva. Cuando nosotros hacemos una obra de arte, esa obra de arte
tiene una carga cognitiva. Si yo voy a un museo y veo un cuadro de Picasso, el cuadro de Picasso no solamente es porque lo pinta Picasso, sino que tiene una carga cognitiva que me transmite a mí una serie de conocimiento dependiendo de la formación que yo tenga, ¿sí? Digamos que esa es la esencia del arte. De igual manera ocurre con una obra arquitectónica o un objeto tangible o un objeto de producción industrial, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice la investigación-creación es que toda experiencia plástico-sensorial, es decir, que yo hago una experiencia en donde hago una transformación de un elemento plástico o sensorial y ese producto plástico-sensorial tiene una carga cognitiva, a eso se le denomina como investigación-creación. Entonces, ¿qué es una experiencia plástico-sensorial? Puede ser un espectáculo escénico, pueden ser objetos plásticos, visuales, pueden ser actos performáticos, puede ser una pieza sonora. De hecho, en música se conoce como paisaje sonoro. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Normalmente se hacen actividades, por ejemplo, donde se dicen, se va a hacer un paisaje sonoro en donde sale un DJ y pone, por ejemplo, música con sonido. Ese es un producto plástico sensorial muy acorde, por ejemplo, a la música. Obviamente obras arquitectónicas, por supuesto objetos, obras de arte, esculturas, todo eso es lo que se denomina como un producto plástico sensorial. Cuando se hace la definición, me voy a devolver un poco, pues ellos hablan de la experiencia plástico sensorial para abarcar no solamente el arte, sino también abarcar la arquitectura, la música, las artes plásticas, las artes escénicas y ¿qué más hace falta ahí? El diseño, por supuesto, diseño gráfico, diseño industrial, diseño textil, ¿de acuerdo? Bueno, adicionalmente a eso, entonces, que es una obra, es un producto plástico sensorial con el cual queremos responder una pregunta de investigación. Esa es la investigación-creación. La investigación-creación tiene dos componentes fundamentales, ¿sí? Si queremos hablar de investigación-creación, debe tener dos componentes siempre permanentes en el desarrollo metodológico de la investigación-creación. El primero es la experiencia plástico-sensorial y el segundo es una reflexión teórica. Cuando hablamos de la experiencia plástico-sensorial, estamos hablando del desarrollo de la obra como tal. Si soy artista, pues cómo desarrollo esa obra, si es una obra pictórica, si es una obra escultórica. Si estamos hablando de arquitectura, pues la obra arquitectónica como tal es el componente principal, porque recordemos que el componente principal, la obra arquitectónica, busca responder a través de la existencia de la obra de una pregunta de investigación. Y la otra cosa importante es la reflexión teórico-conceptual, que básicamente es todo el proceso de documentación del proceso de investigación. Lo que nos dice MinCiencias, o bueno, lo que dice la investigación-creación, es que este es un modo de investigación diferente, en donde está centrado en el objeto plástico, pero no significa que tenga que abandonar el método científico. ¿Qué dice el método? Uno de los dos pilares del método científico, la replicabilidad. Todo proceso de investigación, si se denomina como tal, tiene que poderse replicar, ¿de acuerdo? En esa medida, cuando nosotros hablamos de una reflexión teórica conceptual, significa que nosotros, en este proceso de investigación-creación, estamos obligados a documentar ese proceso de creación de la obra y explicar qué reflexión surge de ese proceso de construcción de esa obra, para que en cualquier momento, centrados en el método científico, es decir, el método más estructurado de generar conocimiento, una persona que lee un artículo científico, un capítulo, un texto, pueda replicar esa metodología. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los dos componentes fundamentales de la investigación-creación. Bueno, un primer ejemplo. Estos son dos ejemplitos que yo incluí aquí. Yo le pedí el favor al profesor Andrés Caicedo de Arquitectura que me ayudara a buscar dos ejemplos sobre arquitectura generativa, porque me parece, bueno, primero porque yo estoy trabajando sobre ese tema, no específicamente sobre arquitectura generativa, sino sobre diseño generativo, que pues, en últimas es lo mismo, pero también porque pues, la idea es acercar un poco estos términos o estas conceptualizaciones que a veces pueden ser demasiado abstractas a el mundo real. Entonces aquí tenemos un primer ejemplo de arquitectura generativa, que este es un pabellón del Instituto de Diseño Computacional y de Construcción de la Universidad de Stuttgart del año 2013. ¿Sí? Porque el otro ejemplo también es de este pabellón. Me interesa porque estos son unos pabellones que se hacen cada año, en el cual se le da un espacio a las universidades, en este caso a la Universidad de Stuttgart, y ellos lo que utilizan es
ese espacio para crear una serie de pabellones en donde tratan de responder una serie de preguntas de investigación. ¿De acuerdo? Es decir, la finalidad del pabellón, ustedes ven aquí, no es la obra arquitectónica como tal, el pabellón como tal, sino tiene unas finalidades que van más allá del objeto, en donde el objeto, o la construcción en este caso arquitectónica, nos sirve para justificar o explicar algunos temas de trabajo que se están desarrollando como procesos de investigación. Entonces, en este caso, en el del 2013, el objetivo era experimentar con nuevos procesos de diseño, simulación y fabricación arquitectónica. Entonces, una de las cosas que se tenía como objetivo de este pabellón era, por ejemplo, mostrar la capacidad de construcción de robots sobre fibras de carbono. ¿Sí? Entonces, en la Universidad de Stuttgart tienen un laboratorio de fabricación, pues muy parecido al que tenemos aquí, pero con mejores máquinas. Y lo que ellos tenían era, por ejemplo, una máquina, un brazo robot que hacía módulos con fibra de carbono. Entonces, ellos, una de sus preguntas de investigación era de carácter proyectual. ¿Podemos, a través de la creación de módulos, crear una construcción arquitectónica que sea sostenible y que dé espacios y que sea sostenible? La respuesta es sí. Desarrollaron el sistema y estos módulos que ustedes ven aquí, todos estos módulos que ustedes ven aquí, se desarrollaron en el laboratorio de fabricación digital de la Universidad de Stuttgart. Porque en su momento, pues obviamente esto es 2013, ya yo creo que más de 10 años, en su momento ese proceso de fabricación con el robot y la fibra de carbono era un proceso de construcción de vanguardia, es decir, estaba en carácter experimental. ¿Cómo es que nosotros transmitimos el conocimiento en nuestras disciplinas? No lo hacemos exclusivamente de manera teórica, sino que lo mostramos en la realidad. Decimos, miren, se puede crear módulos de fibra de carbono robotizado y con eso se puede construir estructuras arquitectónicas. ¿Cómo se puede confirmar eso? Pues ya, existe este pabellón que se hizo en el 2013 que está desarrollado bajo esos principios. A este tipo de investigación es el que nosotros podríamos denominar como investigación proyectual, porque para desarrollar este modelo se necesitaba conocer una serie de información sobre el material, en este caso la fibra de carbono que se está utilizando, pero también tener conocimiento sobre el ejercicio del diseño paramétrico, porque ese es un mismo módulo que se repite, si ustedes se dan cuenta, dependiendo de la forma que adquiere el pabellón. Entonces había que tener conocimiento específico sobre software que utilice el diseño paramétrico, pero también sobre los procesos de construcción de estructuras de diseño paramétrico. Esa es información que requiero yo, investigación que requiero yo previamente para desarrollar una estructura de este tipo, que es muy parecida a la que se utiliza en la investigación que ustedes requieren para desarrollar cualquier tipo de construcción arquitectónica. Y este es otro ejemplo que se desarrolló en el 2011 de la misma Universidad de Stuttgart, con el mismo pabellón experimental, en donde el objetivo era la transferencia performática y morfológica de las estructuras biológicas del diseño al diseño arquitectónico. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que querían hacer? Ellos siguen trabajando con diseño paramétrico, pero una de las cosas que querían confirmar era que evidentemente yo puedo tomar elementos de la naturaleza y a través de un proceso de diseño paramétrico convertir eso en elementos modulares y que esos elementos modulares me sirvan para generar estructuras arquitectónicas. Si ustedes se dan cuenta, la pregunta de investigación aquí no está orientada a un material, no está orientada hacia un proceso computacional, sino está orientada hacia un concepto arquitectónico. En este caso, por ejemplo, la pregunta de investigación que tenían los arquitectos ¿es posible aplicar principios de heterogeneidad, anistropía y jerarquía arquitectónica de la biología en la arquitectura? Entonces, la respuesta no es sí o no, sino en este caso es la obra arquitectónica, en donde el proceso de creación de la obra arquitectónica genera nuevo conocimiento. Entonces, tanto en el ejemplo anterior y sobre todo en este ejemplo, es un ejemplo de lo que nosotros podríamos denominar como investigación-creación. ¿Qué haría falta para que se denominara completamente investigación-creación este proyecto? La documentación. De hecho, pues en la Universidad de Stuttgart, de donde salen todos estos ejemplos, hay una amplia documentación, no solamente del proceso, del concepto
de este pabellón, sino del proceso de construcción. Entonces uno puede ubicar incluso los programas que se utilizaron, uno puede descargar los planos que se utilizaron, el proceso creativo que llevó a cabo para trabajar, porque esto creo que era esto está basado en un erizo de mar, en un erizo de mar específico que se da en el norte del mar Báltico, en donde ellos tomaron ese elemento y hacen todo un proceso creativo para terminar convirtiendo esto y metiéndolo en un software paramétrico y que pueda desarrollar esto. Toda esa documentación, que es enorme, porque es un proyecto bastante complejo, está disponible, porque esto es desarrollado por una universidad. Entonces, como tiene la documentación y tiene el objeto plástico sensorial, que en este caso es una obra arquitectónica, es un pabellón, pues podemos determinar que este es un ejemplo claro de investigación-creación, específicamente sobre temas de arquitectura. Voy a dar ahora unos pequeños ejemplos de investigación-creación, como para que comprendamos un poco, digamos, la diversidad del producto plástico sensorial en la investigación-creación, porque es muy amplio. La gran pregunta que surge también, otra pregunta es, cuando estamos en nuestra disciplina, por ejemplo el diseño, y yo quiero hacer investigación-creación, ¿solo puedo desarrollar investigación-creación en la creación de objetos? La respuesta es no. Yo puedo ser diseñador y puedo desarrollar objetos plásticos sensoriales orientados hacia la arquitectura, hacia el arte, hacia la música. Eso es lo chévere de la investigación-creación, que no te centra en un único objetivo. Si tú eres arquitecto y quieres hacer investigación-creación, puede ocurrir que tu producto final no sea una obra arquitectónica, sino puede ser una obra arquitectónica y una obra musical. ¿Por qué razón? Porque el proyecto requiere esas especificaciones, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo también bien interesante. Este es un proyecto de estos dos arquitectos que se llaman Ronald Real y Virginia Fratello, que es un sube y baja que se montó en la frontera entre Estados Unidos y México. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto este proyecto. ¿Ninguno? ¿No? Bueno, menos TikTok y más plataformas de arquitectura. Hay un premio que se le da cada año del Design Museo de Londres, que es precisamente proyectos que se premian anualmente para arquitectos. Este es el primer proyecto arquitectónico que se premió en el año 2020, en donde la obra ganadora no era una obra arquitectónica. ¿Sí? ¿Cuál es el premio? Es ese sube y baja que ustedes ven. ¿En qué consistía el proyecto? Este es un proyecto ya más de carácter conceptual. Estamos en este momento, esta foto que ustedes están viendo es la frontera entre Estados Unidos y México. En Estados Unidos y México, en determinados sectores de esa enorme frontera que tienen los dos países, hay sectores en donde prácticamente están las ciudades de los dos países unidas, El Paso, Texas, y del otro lado está, ¿cómo es que se llama? Está la ciudad mexicana. Prácticamente están unidas. Entonces lo que ocurre muy a menudo en determinados sectores de la frontera entre estos dos países es que muchas personas tienen familiares del otro lado de la frontera. Hay mexicanos que pasan ilegalmente a Estados Unidos, trabajan y no pueden volver, obviamente porque han pasado como ilegales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los fines de semana, especialmente los domingos, en este muro, que básicamente son unas estructuras metálicas enormes, la gente va de las dos partes de las familias que están del lado de Estados Unidos y la misma familia que está del lado mexicano, van el domingo y se encuentran como familia, pero están separados por esta estructura. Entonces los arquitectos, en este caso estos dos arquitectos, Ronald Real y Virginia Fratello, quisieron hacer una obra arquitectónica que denunciara esta estructura, porque ellos dicen que esta es una estructura arquitectónica, el muro que divide, que la arquitectura no puede crear estructuras que dividan, sino que la funcionalidad de la arquitectura es unir, y que no hay nada más antiarquitectónico que estos muros que dividen la vida de los seres humanos. Entonces, cuando estaban en su proceso creativo, pues obviamente pensaban como arquitectos, crearon una estructura arquitectónica, y al final, cuando vieron estas reuniones que ocurrían los domingos en las familias de los dos lados, lo que decidieron fue hacer esto sube y baja. ¿Sí? Estos que están rosados. Entonces básicamente lo que ellos hicieron fue un domingo, fueron, estando de lado y lado, y montaron esto sube y baja, y esto pues de hecho fue viral, ustedes pueden buscarlos, en donde hay unos videos en donde están los niños de los dos lados jugando con el sube y baja, o está la mamá que está de Estados Unidos y están los hijos en el lado de México y están jugando y están hablando un domingo como lo hacen habitualmente. Y este ejercicio, que es una intervención muy sencilla que ustedes ven con estas tres estructuras,
fue el ganador del año 2020 sobre un tema que es bastante polémico, pues que en este caso es un muro que divide dos fronteras, ¿no? Este es un ejemplo de investigación-creación porque el objeto plástico sensorial, en este caso no es una obra arquitectónica, sino es un elemento objetual, pero lo que busca es una reflexión alrededor de una problemática, en este caso pues la división que existe de las personas en dos diferentes países, ¿no? Este es otro ejemplo que está dado más desde el carácter del diseño. Es un proyecto también que se hizo en el año 2020. La UNESCO fue o la ONU. La ONU. La ONU, las Naciones Unidas, en el año 2020 sacó un proyecto de diseño para promover la separación física por el tema del COVID. Acordémonos que en el año 2020 todavía estamos en pleno COVID y uno de los grandes problemas que existía en ese momento con el COVID, porque apenas estaba surgiendo el tema de las vacunas, era el distanciamiento social, lo que realmente se denomina como distanciamiento físico, el tema de los 3 metros, para que no se pueda, para que haya menos posibilidad de que se propague el virus. La ONU lanzó en el año 2000, a finales del 2019, un concurso de diseño para ver de qué manera creativa se podía promover el distanciamiento social en las ciudades, porque obviamente el distanciamiento social en las zonas comunes de otros sitios pues es completamente diferente. Y el proyecto ganador fue esta oficina de diseño que se llama Livable Platform, en el cual lo que hicieron fue como una especie de performance, en donde hicieron con una construcción en ratán, pusieron a uno de las personas que hacía parte del proyecto de diseño, hicieron esta estructura de ratán que básicamente es el distanciamiento mínimo que uno debe tener, que son los 3 metros, y pusieron a diferentes personas a caminar por el centro de Bélgica, porque ellos son de Bélgica. Y obviamente, como llamaba la atención este tipo de estructura, lo que hacía la gente cuando se acercaba a preguntar, la persona que estaba dentro le explicaba que precisamente estaba respetando los 3 metros de distanciamiento que se requerían en lugares públicos para no transmitir el COVID. Y esa era una manera creativa de promover el distanciamiento social. Este es un ejemplo de investigación-creación. ¿Qué le falta a esto para hacer un proyecto de investigación-creación completo? Falta mayor ejercicio de documentación, porque obviamente este grupo de diseño pues lo tiene muy documentado el proceso creativo, pero no los resultados que se obtuvieron, por ejemplo, ¿sí? De esto, por ejemplo, me preguntan cuántas personas esto sirvió o no sirvió, es decir, cuántas personas, por ejemplo, empezaron a mantener su distanciamiento social. Ese tipo de información no se tiene, posiblemente porque la ONU no les exigió, era más como un proyecto de publicitar de una manera creativa el distanciamiento social por encima de otra cosa. Entonces, digamos que aquí la documentación no fue realmente tan exigente como lo solicita la investigación-creación, ¿no? Este es otro ejemplo de investigación-creación que estamos haciendo desde la Universidad de Nariño. Lo vamos a pasar rápido del proyecto que estamos haciendo nosotros. En este momento, por ejemplo, estábamos haciendo un museo virtual del barniz de Pasto. Existe una gran cantidad de piezas de barniz de Pasto que son de carácter colonial, que son del siglo XV, XIV, XVII, que no están aquí en la ciudad de Pasto, sino están en Bogotá, están en Estados Unidos, bueno, en diferentes lugares del mundo. Y en el año 2023, finales del año 2023, el Museo Colonial de la ciudad de Bogotá hizo una exposición, reunió una gran cantidad de estas piezas coloniales del barniz de Pasto, de diferentes partes del país y del mundo, y hizo una exposición de estas piezas coloniales. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Aprovechamos ese espacio para virtualizar diferentes piezas coloniales como las que ustedes ven aquí, que es un rey mago, que es la primera figura escultórica que se tiene conocimiento que ha sido decorada por fuera de que sea un jarrón o las superficies tradicionales de decoración. Esta es la primera pieza escultórica, que es un rey mago que es decorado del siglo XVII. Y lo que hicimos fue que estas piezas coloniales las escaneamos, las tenemos como un archivo 3D, y a partir de ese ejercicio de archivo 3D pues se han desarrollado una gran cantidad de objetos plásticos sensoriales. Por ejemplo, replicamos estos Reyes Magos, hicimos una serie de celosías, que yo sé que no les sirve el concepto de celosías, que son estos módulos que sirven para separar espacios.
hicimos desarrollo de celosías a partir de estos diseños originales, como diversificación de productos de diseño para los arquitectos, para los artesanos, y obviamente hicimos una amplia, digamos, documentación de todo este proceso, y ese producto plástico-sensorial, estos resultados que hemos tenido con los Reyes Magos, es un ejemplo de un objeto plástico-sensorial. Este es, por ejemplo, lo que nosotros podríamos hablar de un objeto plástico-sensorial. El objeto plástico-sensorial no solamente es tangible, ¿sí? Es decir, no es solamente el objeto arquitectónico o el objeto material que yo pueda analizar. En este caso, por ejemplo, esto que ustedes están viendo es un jarrón, bueno, un objeto que fue decorado en el siglo XVI, le llaman cuenca de afeitar, pero realmente pues ahí no se afeitaba nada, sino que parece que fuera una cuenca de afeitar. Está hecho en cedro y está decorado con diferentes cosas del barniz de pasta. Lo que nosotros hicimos fue escanearlo y después hicimos un museo virtual en donde la gente, por ejemplo, se podía poner unas gafas óculos de realidad aumentada, realidad virtual, y con las gafas podía, por ejemplo, manipular esta pieza y hacer, por ejemplo, diferentes variaciones de tamaño y de forma, ¿de acuerdo? ¿Un producto plástico-sensorial tiene que ser tangible? No, este puede ser un producto plástico-sensorial. ¿Cuál es el producto plástico-sensorial? El museo virtual que nosotros creamos y que es completamente intangible, que solo se puede ver a través de unas gafas Oculus y en donde uno puede manipular estas piezas. Por ejemplo, esta piecita que ustedes ven está en la entrada de la casa de invitados, ilustres de la Casa de Nariño. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos entrar a la Casa de Nariño, a la vivienda de los invitados ilustres? Pues ninguno de nosotros. Pero este está en la entrada de esta habitación. Es tan importante que lo tienen allá. Entonces, aquí nosotros lo pudimos, pues obviamente coger, pero también lo pudimos escanear, y como uno no tiene la oportunidad de ir a la Casa de Invitados Ilustres de la Casa de Nariño, pues uno puede ver los detalles de esta pieza a través de un mundo virtual. Y esto que estamos viendo también es un objeto plástico-sensorial, ¿no? Para que lo entendamos claramente. Bueno, y ahora sí, digamos, vamos un poquito más hacia el tema práctico. ¿Cómo podríamos hacer un proyecto de investigación-creación? Que digamos que creo que es como lo más urgente y necesario identificar desde nuestras disciplinas. Básicamente creería yo, pues esta ya es una perspectiva particular mía con la experiencia que yo he tenido, porque existen muchos enfoques de cómo se puede desarrollar una metodología adecuada de la investigación-creación. Creería, pues de hecho, eso es un proceso de construcción colectivo entre diferentes investigadores de las diferentes disciplinas de nuestras áreas para identificar cuál es como el mejor procedimiento metodológico. Sin embargo, yo, pues, el que nosotros hemos utilizado en varias ocasiones es uno que es muy sencillo. Básicamente, lo que nosotros identificamos es que el centro de la investigación-creación es la experiencia plástica sensorial, es el objeto arquitectónico, la obra de arte, el objeto de diseño. Y sobre eso se debe desarrollar todo un proceso de levantamiento cartográfico, es decir, información requerida para documentar cómo se creó o de qué problemática viene esta experiencia plástico-sensorial, y se debe realizar un prototipo, es decir, se debe llevar a la acción, se debe hacer la obra arquitectónica, se debe hacer el objeto tangible para poder verificar en el mundo real que efectivamente esta experiencia puede servir para responder una pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, la investigación-creación, como lo manejamos nosotros, tiene dos grandes capítulos o apartados importantes, y es el proceso de cartografiado y el proceso de prototipado. ¿De acuerdo? Son dos momentos que son claramente definidos y que, digamos, son los más importantes a desarrollar en los procesos que nosotros llevamos a cabo. ¿Qué es el cartografiado? Entonces, el cartografiado es el registro documental, que es de un enfoque empírico-analítico, con el cual es posible identificar de manera colaborativa un problema social en el territorio y formular una pregunta de investigación. Aquí hablo de un problema social en el territorio, porque obviamente yo hago esta misma presentación desde la maestría en diseño para la innovación social, en donde desde la perspectiva de la innovación social es obligatorio tener este enfoque del problema social en el territorio. Pero
desde la investigación-creación, desde la arquitectura tradicional o desde cualquier otra disciplina, no necesariamente tiene que ser un problema social, sino que puede ser un problema de carácter arquitectónico o un problema de carácter íntimo incluso. Hay mucha investigación-creación que surge sobre problemas de carácter introspectivo, es decir, sobre todo los artistas. Dicen, yo creé esta obra porque he tenido problemas, por ejemplo, con la figura paterna. Entonces tengo estos tipos y he creado estas obras artísticas a partir de la reflexión que significa la figura paterna para mí en mi mundo interior. Esa reflexión, pues, suplanta el tema del problema social, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que ser un problema social. Pero sí es importante, es el registro documental de todo ese proceso de investigación o de documentación de la información requerida para poder generar el objeto plástico sensorial debe ser documentado de manera estricta para que yo pueda después comunicar cómo ha sido ese proceso y otra persona pueda replicarlo, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo de cartografiado. En este caso, por ejemplo, aquí atrás está un ejemplo de dos arquitectas que se graduaron de la maestría en diseño para la innovación social, que trabajaron todo un proceso de cartografiado con el barrio Figueroa, que es este barrio que queda aquí arriba. El barrio Figueroa, si ustedes, pues como ustedes bien lo saben, es un barrio que hasta hace poco era un barrio no ilegal, sino como tienen otro nombre, ¿no? De un asentamiento irregular. Y dentro de los muchos problemas que tenía precisamente que fuera un asentamiento irregular era que no se podía pavimentar todo este sector, porque obviamente la alcaldía no puede pavimentar o no puede intervenir de manera legal pues una serie de predios que pues, algunos se supone que eran de la alcaldía, otros no se sabía de quién era o simplemente fueron apropiados por los individuos. Este era un proceso, este barrio llevaba alrededor de 15 años haciendo todo el proceso de legalización de su barrio. Estas dos arquitectas que hacen parte de lo que hicieron parte, porque ellas se graduaron de la maestría, lo que hicieron fue articular todo el trabajo que hacía la Junta de Acción Comunal con los actores administrativos del municipio, es decir, básicamente con planeación municipal. Entraron a una serie de diálogos y a partir de ese proceso de trabajo, de cartografiado, de identificar las problemáticas de cada uno de los lotes, cuál era el origen, cómo se había llegado, qué problemas tenían con respecto a la regularización, se pudo llegar a una serie de acuerdos y de cumplimientos que debía tener este asentamiento urbano para que se pudiera legalizar. Y gracias a esta intervención y obviamente al trabajo de la Junta de Acción Comunal del barrio, que lleva trabajando muchísimo tiempo más, pues se logró la legalización de este barrio y entre otras cosas se lograron cosas supremamente interesantes, como por ejemplo la pavimentación de esta vía de atrás, pero por encima de eso hay una actividad muy interesante que si ustedes suben al barrio Figueroa tiene una serie de calles peatonales, todas las calles peatonales, la calle principal peatonal fue adoquinada con recursos del municipio de Pasto, pero como les gustó tanto y como se convirtió en eso casi que un proyecto colectivo del barrio, con los recursos propios de la misma Junta de Acción Comunal, ellos recogieron recursos y adoquinaron el resto de las 3-4 calles principales peatonales del barrio. Si ustedes suben, lo que van a encontrar son unos adoquines muy bonitos pintados por las personas, porque cada persona decía, yo compré con los recursos 10 adoquines, entonces los tienen pintados. Bueno, cuando yo fui, pues estaban pintados, están adoquinados, hay un proceso de apropiación bastante interesante, y las calles peatonales, las 4 calles peatonales del barrio, están adoquinadas por un ejercicio de apropiación ciudadana. Todo eso dado gracias a un proceso estricto de cartografiado que se llevó a cabo en este caso por estudiantes de la maestría en diseño para la innovación social y que afecta, pues, obviamente, todo un proceso de arquitectónico, pues, que tiene que ver con el contexto de la ciudad, ¿no? Este es otro ejemplo, bueno, además del cartografiado, el otro momento fundamental es el prototipado. El prototipado es la acción, es llevar a cabo toda la carreta y la teoría que tenemos y convertirla en un objeto plástico sensorial. El prototipo es el primero de la serie, aquel con el cual yo experimento y demuestro que lo que estoy buscando lo puedo responder o puedo reflexionar sobre esa pregunta de investigación a través de ese objeto
plástico sensorial, que puede ser un objeto físico, puede ser un objeto virtual, puede ser una obra arquitectónica o puede ser una obra de arte. En este caso, pues obviamente yo soy diseñador industrial y yo voy muy orientado hacia el objeto. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, este es un proyecto que se llama Guayaquil y es un sensor para identificar la contaminación ambiental en la ciudad de Pasto. Y es este cosito que ven aquí. Esta es una versión 2.0. Ahorita ya tenemos una versión mucho más chiquita y más bonita que está en proceso de registro de diseño industrial en la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero este es un aparatico que se lleva sobre las bicicletas y se hacen recorridos por la ciudad, y esto en tiempo real le bota a uno una serie de datos a una plataforma tecnológica, a una página web en donde yo puedo identificar el nivel de contaminación de CO2, de humedad que existe durante ese recorrido. De hecho, si ustedes ven esta imagen en el fondo, es precisamente el recorrido que hizo esta persona con el sensor, en donde está detectando los lugares más contaminados de ese recorrido que hicieron. ¿Qué es lo interesante del producto plástico sensorial? ¿Cuál es el producto plástico sensorial? Puede ser este diseño o puede ser lo que realmente más importante para nosotros era la reflexión alrededor de la contaminación en la ciudad de Pasto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros desarrollamos este proyecto con un colectivo, varios grupos de activistas ambientales de la ciudad de Pasto. Una de las cosas que surgió de este proyecto es que después de este ejercicio de levantamiento de información, muchos de estos colectivos empezaron a ser mucho más exigentes ante el Consejo Municipal sobre la contaminación ambiental que ejercen particularmente los autobuses de servicio público, ¿sí? Y empezaron a solicitar mayor exigencia sobre la contaminación que producen en algunos de estos autobuses en algunas rutas específicas de la ciudad. Entonces, el producto plástico sensorial no es el objeto como tal, sino la reflexión que surge a partir de él. Ahí hay una investigación-creación. Si ese objeto plástico sensorial nos lleva a esa reflexión, y si esa reflexión ha sido documentada, podemos decir que hay investigación-creación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre cómo se podría, digamos, identificar de manera muy rápida los componentes mínimos de la investigación-creación. ¿De acuerdo? La investigación-creación, como ya les he dicho, es de carácter coocurrente. ¿Qué significa de carácter coocurrente? Que necesariamente una investigación-creación no es solamente el desarrollo de un objeto plástico sensorial, sino también es un ejercicio de documentación. Si solo hacemos documentación, no hacemos investigación-creación. Si solo hacemos el objeto plástico sensorial, no hacemos investigación-creación. Por eso lo llaman método coocurrente. Es decir, cuando estoy haciendo investigación-creación, tengo que desarrollar los dos componentes de manera simultánea. A eso hace referencia cuando hablamos de método coocurrente. Entonces, como nosotros tenemos en el método que nosotros llevamos a cabo dos momentos, que son cartografiado y prototipado, lo que hacemos es que identificamos primeramente el problema y la paradoja, ya les voy a comentar en qué consiste esto, y después hacemos un encuadre creativo a partir de la paradoja y creamos una hipótesis de investigación. Y con esos cuatro componentes podemos tener ya, digamos, un esquema general de cómo podríamos organizar o propender el desarrollo de un proyecto de investigación-creación. Entonces, yo les voy a poner aquí un ejemplo real de algo que ha ocurrido en el territorio, que es lo primero que nosotros hacemos en la investigación-creación, identificar la problemática. ¿Cuál es el problema que existe? Y a partir del problema que existe, identificar cómo lo podríamos abordar desde la investigación-creación. Este es un ejemplo que es extraído de la realidad y que todos lo conocemos. ¿Cuál es el problema que existía hasta hace algunos años? La indiscriminada utilización del agua como elemento de juego el 28 de diciembre de la ciudad de Pasto. Este es un ejemplo de algo que ha sido real aquí en la ciudad de Pasto hasta hace unos 15 años. El 28 de diciembre no había el arcoíris en el asfalto, sino era el día del agua. La gente salía, abrían los hidrantes y todo el mundo jugaba con agua. Y lo que ocurrió es que a partir de una serie de, digamos, de cambios sociales, pues con el tiempo, el Día del Agua pasó de ser un día de diversión a convertirse pues en un día que era muy criticado porque era un desperdicio del agua.
Lo que ocurrió a partir de la alcaldía es que la alcaldía, por decreto, durante un periodo de tiempo, pues para los que somos más viejos, ocurrió que sancionaba el Día del Agua, es decir, el 28 de diciembre. Si tú salías a jugar con agua, te sancionaban. ¿Qué sucedió con eso? Pues que la gente siguió jugando. En lugar de jugar en los barrios, se iba a Chachagüe a jugar o se iba por fuera de la ciudad a seguir jugando, pero existía la misma desperdicio de agua de lo que ocurría en los días normales. Entonces, a partir de esa problemática que no se sabía cómo solucionarse, surgieron una serie de propuestas de solución de esta problemática. Una de ellas es precisamente el día del arco iris en el asfalto, es decir, reemplazar el día del agua por pintar en el suelo de manera colaborativa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces la problemática, la indiscriminada utilización del agua como elemento de juego. ¿Qué es lo que hacemos normalmente nosotros en las problemáticas? Pues cuando estamos haciendo un proyecto de investigación-creación que tiene un problema asentado en el territorio, lo que hacemos es un levantamiento cartográfico, no solamente del problema, sino de las causas y las consecuencias. ¿De acuerdo? Es lo primero que hacemos. Si es un problema afincado en el territorio, es decir, si ustedes tienen un proyecto arquitectónico que está afincado en el territorio, tenemos que hacer un barrio, tenemos que desarrollar un proyecto urbanístico en este sector popular, pues es necesario abordarlo de esta manera. Cuando hago investigación-creación que es de carácter introspectivo, por ejemplo, estoy hablando como artista y quiero expresar una serie de frustraciones por la figura materna o lo que sea, digamos, esta aproximación es diferente. Pero, obviamente yo lo hago aquí desde esa perspectiva porque creería que es la más adecuada para la mayoría de los proyectos que llevamos nosotros desde el diseño, desde la arquitectura. Entonces, aquí está el problema y aquí se identifican las causas y las consecuencias. Causas: baja conciencia ambiental en la ciudadanía en Pasto, frecuentes prácticas sociales del uso de agua como elemento de diversión, y consecuencias, pues obviamente que era la principal, grandes pérdidas de agua el 28 de diciembre y obviamente la promoción de una cultura del desperdicio. Hasta ahí nosotros tenemos identificado el problema, ¿de acuerdo? Ese es el problema. ¿Qué nos interesa a nosotros como diseñadores arquitectos? Que es una de las cosas que yo siempre les digo a los estudiantes. Es necesario hacer una documentación exhaustiva en un documento escrito sobre el problema, dependiendo, si ustedes están haciendo un proyecto de grado y están abordando una problemática, pues el proyecto de grado les va a exigir que este problema lo documenten de manera detallada, no solamente que hablen de las causas, sino que den datos verificables, ¿sí? O no solamente que hablen de las consecuencias, sino que hablen de datos verificables, de elementos que pueda uno confirmar que toda esa documentación es de carácter estricto, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos haciendo un ejercicio proyectual, perfectamente esta forma esquemática es una manera en la cual yo puedo delimitar mi problemática, ¿sí? Y esto es una cosa muy importante. El problema de donde surgen muchos proyectos de diseño, de arquitectura, se puede delimitar de esta manera, a partir de la identificación del problema principal, las causas y las consecuencias. De hecho, esto viene de una metodología de gestión de proyectos que se llama el marco lógico o el árbol de problemas, ¿de acuerdo? Pero ahorita esto no nos interesa identificar. Me interesa saber que yo puedo de manera muy práctica enmarcar el problema con 5 conceptos claros. Eso me interesa a mí que lo tengan claro. ¿Qué es lo que hago yo a continuación? Una vez yo tengo el problema, empieza el proceso creativo. El proceso creativo no empieza con la construcción del objeto plástico sensorial. El proceso creativo empieza en el momento en el que, después de identificar el problema, yo identifico las paradojas que me produce ese problema. Porque el ejercicio creativo en arquitectura, en diseño y en artes es solucionar o superar la paradoja que estamos abordando. Eso es la creatividad. La creatividad es la capacidad de superar una paradoja, ¿sí? ¿Cuál es una paradoja? Mi novia me quiere, pero yo quiero a otra. Esa es una paradoja. Entonces, ¿cómo soluciono eso? ¿Ah? ¿Termino con mi novia o me quedo con las dos? Hay varias soluciones, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué es lo que nos interesa? La creatividad es la posibilidad de superar las paradojas que te dan las problemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué yo enmarco el problema? ¿Qué es enmarcar el problema? Tenerlo descrito de esta manera. Vuelvo y repito.
¿Esto es suficiente para un ejercicio proyectual de investigación-creación? Sí. Si estoy haciendo una tesis, para graduarme como arquitecto o una tesis de maestría, pues obviamente esto ya no es suficiente porque voy a requerir muchísimo más detalle. Pero en términos generales yo podría tener un proyecto, la problemática delimitada con esto. ¿Para qué quiero yo este problema? Para identificar las paradojas. Porque cuando yo identifico las paradojas empieza mi proceso creativo. El proceso creativo no es el objeto arquitectónico, comienza antes. Es lo primero que hay que identificar. En nuestras metodologías de investigación nos han enseñado que el proceso creativo solo empieza cuando yo estoy echando lápiz o cortando y haciendo maqueta. Ahí no está el proceso creativo. Comienza aquí. Aquí comienza el proceso creativo. ¿Qué paradojas identifico? Entonces, por ejemplo, en el caso de las causas, que es baja conciencia ambiental y frecuentes prácticas sociales centradas en el uso del agua como diversión, yo encuentro una paradoja, que es tradición versus novedad ambiental. La tradición, ¿cuál era? Nosotros los viejos nos encantaba jugar con agua. Es tradición, así se educaron mis papás, así fui educado yo. Qué pereza que ahora me digan que no puedo echar agua. Ustedes obviamente no lo ven así, pero nosotros sí lo veíamos así. Era la tradición. ¿Versus qué? La novedad ambiental. Ya está mal visto desperdiciar agua. En los años 80 nadie se preocupaba por eso. Esa era la realidad. ¿Por qué? Porque el mundo no estaba preocupado por los temas ambientales. A partir de los años 90 y sobre todo a principios del siglo XXI, ese tema surgió como un tema potente para un montón de cosas, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino político. Entonces, aquí, ¿cuál es la paradoja? La tradición versus la novedad ambiental. Ahí empieza el proceso creativo. ¿Cuál es otra paradoja sobre el problema central? El concepto del juego versus la responsabilidad ambiental. Jugar es chévere, pero ser responsable es súper aburrido, ¿sí o no? ¿Quién quiere ser responsable? Nadie. Yo tengo 50 y yo no quisiera ser responsable de nada, pero a uno le toca ser responsable, es harto ser responsable. Entonces, ¿la paradoja cuál es? El juego versus la responsabilidad ambiental. Y por último hay unas consecuencias, pérdidas de cantidad de agua y promoción de la cultura de desperdicio. La paradoja es desperdicio del agua versus el cuidado del agua. Ahí tenemos tres paradojas. ¿Los creativos sobre qué trabajan? ¿Sobre el problema o sobre las paradojas? Trabajan sobre las paradojas, porque la obligación del creativo es superar la paradoja. Si usted no supera la paradoja, pues no ha hecho una solución creativa de su problema. Si usted tiene un problema y usted tiene una novia pero le gusta otro y entonces determina quedarse con las dos, pues entonces tiene un problema doble porque no ha solucionado el problema, no ha superado la paradoja. Sí, ese es el verdadero problema, no superar la paradoja. Entonces, hasta aquí tenemos el proceso de cartografiado. ¿En qué consiste? Se llama proceso de cartografiado creativo porque es un levantamiento de la problemática centrado a orientar al creativo al proceso creativo. Aquí no es solamente echar carreta sobre el problema, no es solamente decir de manera pasiva el problema es este y este, sino que desde la creatividad se exige la proacción. ¿Sí? Si tú eres creativo debes ser proactivo. Entonces aquí con la paradoja, con el problema que está aquí atrás, no solamente estoy describiendo de manera pasiva el problema, sino que cuando yo creo la paradoja, estoy ya activo como una persona creativa para ver de qué manera puedo superar alguna de estas paradojas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando tomamos las paradojas, pasamos al siguiente nivel, pasamos del problema a las paradojas, y las paradojas tratamos de identificar cómo poder superar la paradoja. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede superar la paradoja? ¿Cómo creen que se puede superar una paradoja? ¿Cómo superarían ustedes una paradoja? Por ejemplo, tradición versus novedad ambiental. ¿Cómo creen que lo podríamos superar? ¿Cómo se puede superar una paradoja? Quiero quedarme en la casa durmiendo esta tarde, pero tengo que ir a clases de arquitectura. Esa es una paradoja. ¿Cómo la supero? ¿Cómo la supera usted? Yendo a clase. Exacto, vino a clase. ¿Quién faltó aquí que uno no se ha conocido? ¿Ese cómo lo tomó? Dijo, no, yo me quedo en la casa, se quedó dormido. Entonces, ¿cuál es la primera manera de superar una paradoja? Tomando acciones. Exacto, la paradoja siempre tiene dos momentos, una cosa u otra.
¿Voy a la clase de arquitectura o me quedo a dormir? ¿Cuál es la primera forma de superar la paradoja? Tomar una posición. Voy a clase y me quedo dormido como los demás. O no voy y me quedo dormido en mi cama. Superé la paradoja. ¿Sí o no? ¿La superé o no la superé? Claro, la superé porque solucioné el problema. ¿Voy a clase o no voy? Voy y me duermo en el asiento. O no voy y me duermo viendo televisión. Listo, superé la paradoja. La primera forma de superar la paradoja es tomar una de las dos posiciones. ¿Cuál es otra forma de superar la paradoja? Es cuando uno pelea con el novio. Uno está peleando y uno llega ¿a qué? ¿Ah? ¿A nada? A un acuerdo. Esa es la segunda forma de superar la paradoja. La primera forma es tomo una posición por uno o por otro. La segunda forma de superar la paradoja es que yo sencillamente digo lleguemos a acuerdo. Ni tú ni yo, a un punto intermedio. ¿Qué es lo que ocurre con ese tipo de paradojas? Que hay paradojas que no se pueden llegar a superar del todo con puntos medios. Entonces, ¿cuál sería un punto medio entre ir a la clase o quedarme dormido? ¿Cuál es el punto medio? Venir a clase y quedarse dormido, ese es el punto medio. Lo que está en el fondo. Ese es el punto medio, ¿ya ven? Ahora, si hacemos examen o si el profe hace examen, ahora al final, ¿qué pasa? Pues que se da cuenta que no superó la paradoja porque no entendió nada y si le hacen un examen, saca cero. Se pillan y lo mismo el que se quedó dormido en la casa. Pero por lo menos tomó una de las dos opciones. Es la segunda forma de asumir una paradoja. ¿Y la tercera cuál es? ¿Cuál es la tercera forma de superar una paradoja? ¿Cuál es una tercera forma de superar la paradoja? ¿Cuál creen que sea la tercera? Esa es la más compleja. ¿Cuál? Proponer. ¿Qué es lo que nos dice la paradoja? La paradoja siempre nos simplifica el problema a dos opciones, A o B. ¿Qué ocurre en el mundo real? El mundo real no es de blancos y negros, ¿de acuerdo? No es solamente de una única opción. Esto realmente en el mundo, en el mundo de la lógica se llama falso dilema. Cuando yo cojo un problema y lo reduzco a que tengo que ir a clase o quedarme dormido, eso se llama falso dilema porque en el mundo real esos extremos nunca son del todo reales en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? ¿Esto es un falso dilema? Claro, es una simplificación del problema, pero también es una manera de que uno como creativo pueda ver la posibilidad de romper este falso dilema y proponer una nueva paradoja o proponer una nueva forma de superar la paradoja a partir de la comprensión de una relación diferente de este problema. ¿Sí? Yo puedo tomar una opción por irme por la tradición o puedo coger sencillamente llegar a un punto intermedio o decir el problema no es de tradición y novedad, sino el problema es de novedad con respecto al proceso de trabajo colaborativo que existe el 28 de diciembre. Entonces, asumo una posición alternativa a la paradoja. Cuando yo dejo de lado la paradoja y observo el problema que está detrás desde una perspectiva diferente y ofrezco una nueva perspectiva, eso se llama romper la paradoja, que es la manera más compleja de solucionar el problema. De hecho, existen muchos estudios que se hicieron durante la primera década del siglo 2000, sobre todo desde la perspectiva del diseño, en donde se llegó a la conclusión, después de hacer exámenes exhaustivos con diseñadores y arquitectos expertos versus a los diseñadores y arquitectos novatos, que los diseñadores novatos y arquitectos novatos normalmente la forma de superar la paradoja es con las dos primeras opciones. O tomo una de las dos opciones o lo que normalmente hacen es que llegan a acuerdos intermedios. Lo que hace el arquitecto experto o el diseñador experto es que supera la paradoja. Rompe la paradoja desde una perspectiva particular en donde dice no es suficiente esto, yo puedo proponer algo diferente y salta por encima de la paradoja. Eso es lo que hace la diferencia entre un arquitecto y un diseñador experto y un diseñador y un arquitecto novato. ¿Por qué el experto puede hacer eso? Porque requiere esto es un proceso de aprendizaje, superar la paradoja. Uno tiene que saber cómo superar el problema, ¿sí? Cómo superar esa simplificación de dos opuestos y proponer una alternativa diferente de cómo abordar la problemática y sobre todo lo más complejo de superar la paradoja es que no existe un manual específico de cómo superar la paradoja. Hay diferentes maneras en las que se supera la paradoja
dependiendo de la problemática, pero una de ellas, la más fácil de todas, es a partir de preguntas de investigación, de preguntas de cómo podemos superar la paradoja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En lo posible buscamos cómo superar la paradoja a partir de una pregunta de investigación que normalmente se debe presentar en un cómo podríamos. ¿Por qué? Porque es cómo podríamos cambiar o superar la paradoja. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de preguntas de investigación para superar la paradoja. ¿Cómo podríamos promover la novedad ambiental el 28 de diciembre? ¿Qué enfoque tiene esa primera pregunta con respecto a las 3 posibilidades de superar la paradoja? ¿Qué enfoque tomó esa primera pregunta de investigación? Una oposición. Exacto. La paradoja dice tradición o novedad. La pregunta dice cómo podríamos promover la novedad. Entonces, todas las propuestas, todas las respuestas a esta pregunta están orientadas a asumir solamente la novedad ambiental. Dejamos de lado la tradición. Todas las respuestas creativas que surjan de ahí son respuestas creativas orientadas hacia la novedad, porque la pregunta ya está orientada hacia escoger una de las 2 opciones. Veamos la segunda. ¿Cómo podríamos integrar el juego como responsabilidad ambiental para el 28 de diciembre? ¿Qué está haciendo ahí? Está buscando una integración o un acuerdo entre la paradoja, entre el juego versus la responsabilidad ambiental. Es la segunda forma. La tercera sería la paradoja entre el desperdicio versus el cuidado del agua. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo podríamos conservar el disfrute del 28 de diciembre sin el juego del agua? Esa es una pregunta que supera la paradoja, porque el problema en el fondo no es el desperdicio del agua y el cuidado del agua. Claro, en el fondo sí lo es. Ese es ahora. Moralmente y éticamente, el problema era el cuidado del agua. Pero al pastuso promedio le interesaba el cuidado del agua en los años 90. Yo les digo, la respuesta es no le interesaba. ¿Qué es lo que le interesa al pastuso? El disfrute, el juego, tomarse un trago con los amigos. Para eso salía el 28 de diciembre. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos conservar ese disfrute colectivo sin desperdiciar agua? Estoy superando la paradoja. ¿Se pillan? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Pues sencillamente es el 28 de diciembre, que se llama, ¿cómo es que se llama este? El arcoíris en el asfalto. ¿De acuerdo? El arcoíris en el asfalto es un proyecto creado por un egresado de la Universidad de Nariño de Artes Visuales. Miren la coincidencia, ¿sí? No es creado por un antropólogo, no es creado por un sociólogo, es un artista que creó eso. Y pues ustedes obviamente no nacían en esa época, pero al principio, el 28 de diciembre, cuando se creaba el arcoíris en el asfalto, solamente era en un espacio muy pequeñito del inicio de la calle del Colorado. Yo me acuerdo que la gente salía a jugar con el agua y les gustaba y les mojaba, o sea, el gusto era fregarlos a los locos que se ponían a pintar en el agua. Y hoy en día es todo lo contrario. Todo el centro de la ciudad está cercado para que la gente pinte. ¿Quién va a tirar agua hoy en día en el centro de la ciudad? Nadie se le ocurriría eso. Cambiaron los papeles completamente y es un proyecto de cómo solucionar un problema desde la perspectiva creativa. Esto no es un ingeniero, no es un sociólogo el que solucionó este problema, sino es un artista. Es desde nuestra perspectiva que se creó esta propuesta esta alternativa a un problema determinado. Bueno, seguimos. Tenemos entonces la pregunta. A cada pregunta de investigación se crea lo que se llama un encuadre creativo. ¿Qué es el encuadre creativo? Una respuesta a esa pregunta. Todas las respuestas a las preguntas de investigación que se han hecho bajo este enfoque de trabajo es un proyecto creativo. Ya es una respuesta creativa al problema original, si se sigue esta metodología. ¿Cómo podríamos promover la novedad ambiental el 28 de diciembre? ¿El encuadre cuál es? ¿Qué tal si expiden normas ambientales para el uso del agua? Esa puede ser una respuesta creativa. De hecho, se expidieron normas y no funcionó, porque la norma, pues obviamente, no quitaba el tema del disfrute. ¿Cómo podríamos disfrutar colectivamente el 28 de diciembre sin jugar con agua? ¿Qué tal si disfrutamos pintando colectivamente en lugar de jugar con agua? El problema era, ¿cuál? El disfrute colectivo. La gente quiere tomar trago y echarse agua. ¿Qué tal si toma trago y pinta? Listo, funciona. ¿Sí o no? Se funciona.
¿Cómo podríamos conservar el disfrute del 28 de diciembre sin el juego del agua? ¿Qué tal si realizan recorridos ambientales en bicicleta para el 28 de diciembre? Entonces, estamos hablando aquí de conservar el disfrute del 28 de diciembre, pero a través de un recorrido ambiental. De hecho, esto existió. Para los que no se acuerdan, aquí hay un profesor que se llamaba Paco Melo, que ya no dicta clases aquí. Pero él se creó unos recorridos alrededor de la ciudad el 28 de diciembre y le pasaba lo mismo, salía con la gente y le echaban agua. Pero también era una forma de abordar esta pregunta de investigación y responderla, por ejemplo, con una intervención que era con bicicleta. ¿Cuál funcionó? Pues al final funcionó esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo andar en bicicleta y tomar trago. Es básicamente por eso. Es por eso, no por otra cosa. Pero yo sí me puedo poner a pintar en el piso y tomar trago y estar charlando y llevar música. Eso sí puedo hacerlo. ¿Sí o no? Eso sí se puede hacer. Entonces miren que estas son tres formas diferentes de abordar un mismo problema y obviamente desde cuando yo hablo de los encuadres creativos es la forma en la que yo puedo abordar ese problema o responder esa pregunta de investigación a partir de un encuadre creativo. Cuando yo tengo este encuadre creativo es un objeto plástico sensorial. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿qué tal si disfrutamos pintando colectivamente? ¿Cuál es el objeto plástico sensorial? Todas las obras efímeras que se pintan el 28 de diciembre es una obra plástico sensorial. Si yo la documento previamente, durante y después, y yo puedo hacerlo de manera exhaustiva que se pueda replicar en otras partes del mundo o en otras partes del país, estoy haciendo investigación creativa. ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema del arcoíris en el asfalto? Que es uno de los problemas que tiene Yuri, que es el director del arcoíris en el asfalto. La documentación. Yuri tiene una documentación de fotos desde el primer arcoíris en el asfalto hasta el último, pero no ha hecho documentación exhaustiva de, por ejemplo, preguntarle quiénes son los autores de las obras, cuáles eran las iniciativas que se tenían anteriormente, si ha habido evolución, por ejemplo, de las pinturas efímeras que se han hecho en los últimos 15 años, cosa que sí ha existido. Toda esa falta de documentación hace que este proyecto sea un proyecto de carácter plástico-sensorial, pero que no alcance a ser un proyecto de investigación-creación porque le falta mucha información de documentación. ¿Sí? Ese es el problema que ocurre con muchos proyectos plásticos-sensoriales. Tenemos la obra arquitectónica super realizada con unas cosas que han sido unas experimentaciones muy chéveres y se tiene todo listo y después no hay nada de documentación. Si no hay documentación que yo pueda replicar por otro grupo de investigación o otro grupo de personas, no podemos hablar de investigación. Podemos hablar de una obra plástico-sensorial, ¿de acuerdo? Bueno, listo. Y por último, pues se hace una hipótesis de trabajo que básicamente la realización de dibujos efímeros en asfalto cambiará la práctica social del juego del agua, que es un poco más de temas de investigación. Pero básicamente el cartografiado tiene la determinación del problema, las paradojas y las preguntas de investigación. Si yo tengo esos tres aspectos, puedo decir que estoy haciendo un ejercicio de cartografiado pues muy general. Y el prototipado es identificar esas mismas preguntas de investigación, establecer el encuadre creativo y crear una hipótesis de investigación. Porque con la hipótesis yo propongo algo que tengo que sustentarlo después. Yo digo que si la gente se reúne a pintar, deja de echar agua, es porque también puedo echar carreta de que hay un sustento sociológico por debajo de eso, que es el trabajo, el disfrute colectivo que tienen los pastusos, que es muy particular de nuestra cultura, ¿sí? Que lo hacen, por ejemplo, acompañado de trago, pero más allá de eso, es un trabajo colaborativo. Entonces yo puedo, si yo hago que se trabaje de manera colectiva el disfrute, puedo cambiar el uso del agua por pintar. Ahora, de hecho, es tanta la gente que pinta en el día del arcoíris en el asfalto que ya tenemos otro problema ambiental, y es la cantidad de tiza que se utiliza ese día. Es lo mismo, todo tiene siempre un efecto ambiental, pero pues bueno, ese es aquí, digamos, el ejercicio que nosotros intentábamos presentar. Y listo, eso sería de manera como muy general lo que se entiende como investigación-creación. ¿Cuál es la recomendación que yo sugeriría con arquitectura? Todos los proyectos arquitectónicos son factibles de convertirse en proyectos de investigación-creación. Todos. Yo hago énfasis con arquitectura porque, pues, exceptuando que sea una obra arquitectónica, una casa de algún rico o alguna cosa, siempre todo proyecto arquitectónico está implementado en el mundo real, en un barrio, en
un sector geográfico, que tiene problemáticas en el mundo real. Entonces, ese cartografiado, si se hace de esta manera estructurada y se puede documentar y el resultado es una obra arquitectónica que tenga unas especificaciones creativas muy identificables, pues podemos hablar de investigación creación. Muchos de los proyectos que se hacen aquí son proyectos de investigación creación y de hecho yo creía que se hace investigación creación en arquitectura, en diseño, en artes visuales desde hace muchísimos años, antes de que incluso se hablara del concepto de investigación creación. ¿Qué es lo que ocurre? Que sencillamente siempre el mayor problema que yo veo, más que el producto plástico sensorial, que son de muy alta calidad aquí en la Universidad de Nariño, en arquitectura, en artes, en diseño, el gran problema ¿cuál es? La documentación. Ese es el gran problema. He visto unos proyectos espectaculares que uno dice, ¿y esto dónde lo hicieron? ¿Bajo qué, en qué época se hizo? ¿Cuántas? Nada. Uno tiene que ir a averiguar con el que se hizo, que está trabajando en otra cosa y ya no se acuerda, no tiene las fotos, no se acuerda, se pierde el proyecto y se convierte en una obra efímera, que se va, que fue muy interesante en su momento, pero no se puede replicar. Recordemos, la investigación-creación se fundamenta en el segundo pilar del método científico y es la replicabilidad. Y de ahí la importancia de la documentación. Si no hago documentación, no puedo hablar de que se puede replicar. Por eso es la importancia de la documentación. Documento significa que alguien más... Ahora, ¿es obligatorio que lo repliquen? No, pues eso ya no importa, pero con la documentación estricta significa que este proyecto, si alguien lo lee en otra parte del mundo, puede, si le parece interesante, puede intentar replicarlo. A eso se llama, es uno de los pilares del método científico. Y con eso finalizamos esta charlita. Muchísimas gracias por la atención. ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿Ninguna? Hey, profe, una pregunta. A ver, cuente. ¿Cuántos años se tomaría una investigación como de ese calibre, ¿no? De las pinturas que decían que llevaba como 15 años. O sea... Sí, hay investigación, creación que pueden durar eternidades, ¿sí? Pueden durar décadas, pero uno puede hacer vuelvo y repito, por ejemplo, las investigaciones proyectuales de sus talleres es un ejercicio de investigación, creación. El gran problema que ocurre es que esa documentación a veces no es lo suficientemente estricta y deja de ser investigación, creación, ¿sí? Pero yo puedo hacer investigación, creación, por ejemplo, este ejercicio que nosotros hicimos, si el proceso de prototipado se documenta de manera estricta, yo podría hacer un proceso de investigación en 3-4 meses, lo que puede durar un semestre, ¿sí? ¿De qué depende el tiempo? De la complejidad del proyecto, ¿sí? Hay proyectos de investigación y creación que pueden durar años, hay proyectos de investigación y creación que yo los puedo ejecutar en meses, en menos de un semestre. ¿Por qué? Porque nuestras disciplinas están orientadas a la implementación de prototipos. Nosotros aprendemos y generamos conocimiento con el desarrollo de prototipos, de elementos en el cual verificamos que eso que creemos que va a funcionar, funciona, ¿sí o no? O por lo menos en el diseño, si yo digo que si hago esto, se va a sostener, entonces yo tengo que hacerlo para verificarlo en el mundo real, ¿sí? Entonces, en esa medida, es un ejercicio de aprender en la práctica, por eso es muy práctico también el ejercicio de investigación, creación. Y yo puedo hacer investigación, creación en un muy corto tiempo, si obviamente el proyecto pues tiene las especificaciones pues que no sean de la complejidad como para que yo me pueda acceder a ese tiempo. Entonces, puedo hacer investigación, creación en muy corto tiempo. ¿Más preguntas? ¿Qué taller están viendo ellos? ¿Qué taller están viendo en este momento? ¿Ese taller cuál es? ¿Cómo se llama? 5 historias están viendo patrimonio y 5 es del sector. Y en patrimonio, por ejemplo, ¿qué tipo de investigación creen que se hace en patrimonio? ¿Cuál? ¿Qué hacen en patrimonio? ¿Qué hacen en el taller de patrimonio? ¿Cómo para que cerremos? ¿Desarrollan obra arquitectónica o obra arquitectónica? Es que lo que pasa es que hay 3 mundos: hay diseño urbano, hay equipamiento y hay vivienda. Entonces, por ejemplo, si es vivienda, en patrimonio buscar un lugar en el centro y ahí hay la intervención, por ejemplo. Los de equipamiento, un equipamiento en el centro, en el sector. Entonces, por ejemplo, todo el levantamiento de la información de la obra arquitectónica patrimonial que está en el centro de la ciudad, de dónde viene, cuál fue la familia, todo eso es investigación, todo eso ya es investigación cartográfica. Tienen que hacerla para hacer el adecuado. Si se logra hacer una adecuación de ese espacio, ese es un prototipo que puede ser la obra recuperada, un proyecto de investigación-creación. ¿Qué le falta a eso? El proceso de documentación estricta.
materiales se utilizaron, a quién se consultó, dónde están las entrevistas, dónde las podemos ver, cómo se documentó en un artículo o en un capítulo del libro. Toda esa información que va apoyada a la obra arquitectónica como tal es necesaria para la investigación-creación, y ahí podríamos decir que estamos haciendo investigación-creación. Por eso, por ejemplo, en los proyectos de diseño, ya para terminar, con los talleres, una de las cosas que nosotros estamos solicitando a los estudiantes, sobre todo de los talleres superiores, es que cuando hacen el prototipo, gastan los estudiantes mucho tiempo en el prototipo, porque obviamente la tradición en nuestras disciplinas es que se califica el prototipo, la maqueta o el prototipo de lo que se está haciendo. Hoy en día, sobre todo en los talleres de séptimo, octavo y noveno, décimo de diseño industrial, además del prototipo, por ejemplo, en los talleres que yo hago, yo les exijo la documentación. Entonces, en el proyecto final, yo saco nota, tiene igual peso el prototipo que la documentación escrita, que es un documento que les doy bajo unos criterios de qué es lo que tienen que hacer. Porque uno de los grandes problemas de arquitectos, músicos, diseñadores, artistas visuales, es que no escriben. Y esa es una debilidad enorme. Cuando ustedes salen a la calle, no solamente venden proyectos, sino también tienen que escribirlos, y eso es importante. Entonces, hoy en día una de las tendencias que estamos buscando es que los proyectos de diseño o los talleres de diseño no solamente se valore exclusivamente el prototipo, sino también un ejercicio de documentación. Porque criticamos mucho la falta de documentación, pero no formamos a nuestros estudiantes en que deben documentar. Ese es un problema nuestro como profesores, porque a nosotros nos educaron así. A mí me sacaban notas solo con el prototipo. ¿Sí? O sea, yo entregaba algo y sobre lo que entregó, el profesor me dijo, profe, pero es que yo tenía... No, me entregó esto, sobre eso calificó. ¿Sí? La documentación valía nada. Pero eso es lo que hay que cambiar, esa perspectiva, porque se genera mucho nuevo conocimiento en el proceso y hay que documentarlo. Listo, muchísimas gracias. Muy amables por todo. Muchas gracias, profesor Móndova, muy orientado a su charla productiva. Esperemos pues, que estos muchachos la puedan capitalizar en lo que se les ocurre. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, muy flexibles, muy amables. Muchachos, los que no se han escaneado el código QR, por favor acercarse acá para el registro de las